Saludos amigos, Dios les bendiga, saludos a nuestros hermanos en Cristo, en donde quiera que se encuentren, muy buenos días. Les saludo en el nombre de Jesucristo y vamos a ver esta lección bíblica que la he titulado El estado del hombre antes y después de su caída. ¿Verdad? Vamos a ver este tema muy interesante en este día. Hoy estamos 11 de octubre de este año 2020. Amados hermanos y amigos, el deseo de nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es que todos nosotros los seres humanos comprendamos la gran necesidad, la enorme necesidad de buscar la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Ese amor de Dios infinito es el que nos da todavía la oportunidad a los seres humanos de escuchar su palabra, de tener vida, de poder respirar, ¿verdad? De poder vivir en medio de este mundo bastante difícil, ¿verdad? Y un mundo plagado de tanta injusticia, tanta maldad y tanto pecado. Pero todo ello, amigos, tiene un origen, ¿verdad? Y el origen de por qué existe el sufrimiento de muchos seres humanos, a veces no queremos el sufrimiento, pero sufrimos de mucha manera, ¿verdad? El origen de todo ello, hermanos y amigos, es a causa del pecado. Nos preguntaremos, ¿y qué culpa tenemos nosotros de que otros hagan lo malo? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta de muchas personas, o la queja, ¿verdad? ¿Por qué si existe Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios lleno de amor, por qué hay tanta maldad y tanta injusticia? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios está en todo sitio. Él nos da la vida, Él nos permite respirar, Él permite que nuestro corazón palpite miles de veces durante todos los días. Empecemos a contar cuántas veces late nuestro corazón y nos daremos cuenta que solamente un ser superior, un ser lleno de amor y misericordia es el que nos hace vivir, ¿verdad? Pero ¿por qué existe la maldad? Porque no es que Dios sea malo, ni que Él haga el mal, ¿no? Dios es santo y Él es bueno. Sino que lastimosamente no todos los seres humanos aceptamos vivir con Dios. No todos los seres humanos creemos en su palabra. No todos los seres humanos dejamos entrar en nuestro corazón a Dios. Porque Dios es un caballero, Él es muy respetuoso. Él no te obliga a buscarle. Él dejó el libre albedrío. El libre albedrío es la libertad que tú tienes de hacer lo bueno o lo malo. Tú escoges cuál camino, ¿verdad? Vas a seguir. Si amas a Dios, si quieres vivir bien para ti mismo en esta tierra, y después que mueras, después que cierres los ojos en el más allá, pues entonces lógicamente vas a tener que someterte a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios. ¿Cómo? Mediante tú escuches la palabra y la obedezcas, la palabra de Dios. Pero si no, el libre albedrío te da la libertad de que tú hagas lo que quieras, ¿verdad? Pero esa libertad también es limitada y tiene sus consecuencias. Limitada en el sentido que tú muchas veces vas a tomar acciones o decisiones que no siempre vas a recibir, ¿verdad? Lo que tú aparentemente necesitas o digas o quieras, sino lo que dice establecido en la palabra de Dios. Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. En otras palabras, si haces lo bueno, pues probablemente vas a cosechar lo bueno. Si haces lo malo, vas a tener que cosechar lo malo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de este tema que es muy importante, ¿verdad? Y es interesante, el estado del ser humano, cómo era el ser humano antes de su caída, ¿verdad? Y vamos a ver algunos puntos que son muy importantes, ¿verdad? Podemos decir que Adán y Eva, antes de su caída, participaban de un
de un orden superior, ¿verdad? Una relación perfecta, ¿verdad? Con todas las cosas, incluyendo al mismo ser humano, con ese ser que se llama Dios. O sea, el ser humano antes de la caída estaba dotado de una serie de prácticamente de cosas que lo hacían un ser superior por encima de todos los animales que Dios había creado. Una de las cosas que el ser humano ahora ha experimentado es que a veces, por medio de la desobediencia, por medio de la injusticia y la maldad y el pecado, ahora a veces ha bajado al nivel más bajo, inclusive más bajo peor que las mismas bestias del campo. Es increíble, ¿verdad? Hay personas que hacen tantas maldades que ni los mismos animales que viven en el campo los hacen. Por ejemplo, los animales, protegen a sus crías, a sus hijos. Hay seres humanos que ni eso hacen, ¿verdad? Matan a sus hijos, les hacen maldades, les hacen daño, ¿verdad? Así es que, pero vamos a hablar prácticamente acerca de estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo era el estado del hombre antes de la caída? ¿Verdad? El hombre era un ser perfecto, santo, ¿verdad? En lo físico el hombre participaba de facultades superiores, hasta hoy inclusive desconocidas. Por ejemplo, el cuerpo del hombre era inmortal porque tomaba del árbol de la vida. ¿Se acuerdan? Cuando Dios hizo al hombre y lo puso sobre el huerto del Edén, le dijo: de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no lo comerás, porque si lo tomas y comes, morirás. Así le dijo Dios. Y ese árbol era el árbol de la vida, ¿verdad? No, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y el hombre no moría porque no se enfermaba, o sea, Dios todavía no lo había castigado. El hombre, imagínese un ser humano que nunca se enferme ni envejezca, ¿verdad? El ser humano, el hombre era inmortal prácticamente. Otra característica que podemos encontrar, ¿verdad? Con el hombre antes de la caída, dice que el hombre conocía el trabajo, pero no el cansancio físico, ¿verdad? Como Dios mismo, ¿verdad? O sea, así como Dios no se cansa, ¿verdad? Ni envejece, ni nada de eso. De igual manera el hombre tenía las mismas facultades. Y vamos a leerlo porque la Biblia lo dice. Isaías 40 del 28 al 30. ¿Verdad? Isaías 40 del 28 al 30. Ahí dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Miren, esas son las facultades de Dios. Pues el hombre, antes de la caída, antes de desobedecer a Dios, tenía esas facultades, ¿verdad? Dice, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, ese era el estado del hombre. El hombre no se cansaba, el hombre no se enfermaba, el hombre no envejecía y no moría, ¿verdad? Tenía prácticamente casi los mismos atributos que tiene el mismo Dios. Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no envejece y Dios es eterno. Él no muere, ¿verdad? Él permanece por los siglos de los siglos. Esa era una de las facultades. Miren cuántas cosas maravillosas tenía el ser humano antes de la caída, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, hermanos, pero yo cuando nací vine a este mundo lleno de pecado, de injusticia y de maldad. Yo no tengo culpa de haber nacido. Así dicen muchas personas. Y es verdad. Pero cuando tú escoges, ¿verdad? Conociendo lo bueno y lo malo, cuando tú escoges el camino de la desobediencia,
entonces ahí ya no eres inocente, ¿verdad? Ya no eres inocente porque estás tomando una opción. O sea, tú estás tomando, ¿verdad?, una decisión. Y precisamente eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Y el desobedecer a Dios, amados hermanos y amigos, trae consecuencias, ¿verdad? Así tú no creas en la palabra de Dios, de todas maneras, eso te trae consecuencias en la vida. Muy bien. Entonces, estamos viendo todas estas características de cómo era el ser humano, ¿verdad?, antes de su caída. Es interesante. Dice, en lo moral y espiritual el hombre era también perfecto. Principalmente al ser dotado de autonomía, recibió la responsabilidad de cuidarse a sí mismo. Dios no lo andaba controlando a cada momento. Miren, esa característica tenía el hombre, el ser humano. O sea, él tenía autonomía propia. O sea, Dios no andaba cuidándolo. ¿Por qué? Porque lo había dotado de esa inteligencia, de esa sabiduría. Lo había dotado de esos dones que solamente Dios tiene ahora. Pero que Dios mismo quiere devolverle esas capacidades al ser humano. ¿A dónde, hermano? En la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lastimosamente la raza humana carga con la consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y una de ellas es la muerte física. Nadie quiere morir, ¿verdad? Pero todos vamos a morir, los seres humanos, algún día. Ya sea por causa natural o ya sea por cualquier forma, pero el cuerpo un día va a tener que volver al polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo volverás. Así le dijo Dios cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios. Entonces, lo importante acá es que estamos viendo cuántos atributos y cuántas cosas tenía el ser humano, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría tener esos atributos, amados hermanos y amigos? Trabajar y no cansarse, nunca enfermarte, nunca morir, ¿verdad? Nunca desmayar. Bueno, pero esos atributos algún día el Señor quiere devolverle esos atributos a su pueblo, a aquellos que sean obedientes a su palabra. ¿De dónde va a ser eso, hermano? No va a ser acá en la tierra, ¿verdad? Que vas a vivir eternamente. Es allá en el cielo, en las mansiones eternas que Dios está prometiendo a los que le buscan y a los que se ponen a cuentas con Él y procuran vivir una vida que agrade a Dios. O sea, tener una relación cercana con Dios. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, esta característica, que el hombre tenía, el ser humano tenía autonomía propia. O sea, él se podía cuidar a sí mismo. Ahora hemos perdido esa cualidad, ¿verdad? Ahora necesitamos que Dios nos ande recordando en su palabra lo que debemos de hacer. Ahora no tenemos una autonomía propia. ¿Qué otra característica teníamos antes de la caída? O sea, antes del pecado del hombre. Dice que teniendo la imagen y semejanza de Dios, el hombre contaba con las más altas cualidades morales. Miren, antes de que Adán y Eva desobedecieran en el huerto del Edén a Dios, ellos contaban con unas cualidades altas, moralmente hablando. O sea, no me imagino, sino que es lo que entendemos en la palabra de Dios. Me imagino que el hombre era bondadoso, era generoso, podía perdonar así, ¿verdad? Como dice la Biblia. Era misericordioso, ¿verdad? Tenía obediencia a Dios, era humilde, era sensato, era entendido, ¿verdad? Podía racionalizar las cosas de una manera mejor que ahora. Y prácticamente era un ser muy inteligente, ¿verdad? Era un ser muy capacitado que le daba una alta cualidad moral. Ahora, hermanos y amigos, es bien difícil que una persona tenga una alta cualidad moral, ¿verdad? Debido a que vivimos en un mundo tan contaminado, ¿verdad? A veces, aunque no querramos, a veces nos contaminamos, ¿verdad? Con lo que ven nuestros ojos, con lo que oyen nuestros oídos, con lo que alguien hace en la calle, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Nos llena de tantas contaminaciones que hay en este mundo, ¿verdad? Entonces,
Miren, el ser humano tenía una alta cualidad moral antes de su caída, ¿verdad? Qué interesante esta otra característica, ¿verdad? ¿Qué más? Dice que creciendo de toda culpa, el hombre era totalmente libre y feliz. Gloria a Dios. O sea, el ser humano antes de la caída, antes del pecado, de la desobediencia a Dios, era totalmente libre y feliz. O sea, era un hombre feliz, ¿verdad? Prácticamente vivía con libertad plena, no con libertinaje como ahora quieren los hombres vivir, ¿verdad? Para muchas personas el buscar a Dios es algo que ellos no pueden realizar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la vida libertina. No a la libertad verdadera, sino a la vida libertina, ¿verdad? ¿Cuál es la vida libertina? Que haces, dices, piensas y vives como tú quieras, ¿verdad? Haciendo cosas buenas y también algunas cosas, y también haciendo cosas malas en su mayoría y algunas cosas buenas, ¿verdad? Pues esa es la vida libertina, de libertinaje, ¿verdad? Con el pecado, con la injusticia, con falta de amor a Dios y falta de amor a tu prójimo como a ti mismo. De esa misma manera viven los hombres que están alejados de Dios. Y también, lastimosamente, algunas personas que dicen que creen en Dios, que pertenecen a una religión, pero no obedecen la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo mismo y aún peor que un pecador, ¿verdad? Que no conoce la palabra de Dios. Entonces, miren esta característica del ser humano. Él era prácticamente totalmente libre y feliz. ¿A quién no le gustaría ser totalmente libre y feliz? Bueno, vamos a ver en qué sentido el hombre era libre y feliz, ¿verdad? Antes de la caída del ser humano. Dice, en cuanto a jerarquía, dice, el hombre era superior a los ángeles, ¿verdad? Aunque no todos, ¿verdad? Bueno, no todos los ángeles tienen las mismas características, ¿verdad? Ni todos tienen las mismas atribuciones. Muy bien, mire qué interesante. Dice, los ángeles son servidores de los hombres. En el Salmo 91:11, vamos a ver a ver qué interesante. Salmo 91:11, a ver qué dice. Dice que los ángeles son servidores de los hombres. Miren, qué interesante esto. Imagínense que un ángel se someta al ser humano. Pues antes de la caída de Adán y Eva, dice que los ángeles se sometían al hombre. ¿Verdad? Los ángeles eran servidores de los hombres. Salmo 91:11 dice, a ver, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Bueno, ahí estamos citando, ¿verdad? El texto que citó el mismo Satanás cuando estaba tentando a Jesús. Dice que lo subió arriba del pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, ¿verdad? Pues escrito está, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, en otras palabras, el mismo diablo reconocía que los ángeles servían al hombre, servían al ser humano. Inclusive le sirven todavía, ¿verdad? Los ángeles a los hijos de Dios les sirven. O sea, los ángeles te pueden proteger, ¿verdad? Te pueden cuidar, te pueden guiar, ¿verdad? Y a veces nosotros, inclusive los cristianos, no nos damos cuenta. Pero es verdad, Dios manda a sus ángeles mensajeros para que nos cuiden y nos guíen, ¿verdad? Y nos protejan de todo peligro. Bueno, entonces miren, hermanos, qué interesante. Este otro atributo que Adán y Eva tenían, dice que los ángeles les servían a ellos, ¿verdad? Qué interesante esto, hermano. Ahora preguntémonos, si una persona está viviendo en el pecado, en la desobediencia a Dios, en la maldad, en la injusticia, ¿podrá Dios enviar un ángel para que la proteja a esta persona? Es algo muy difícil, ¿verdad? Los hombres que están caídos de la gracia de Dios no tienen esta bendición, ¿verdad? No tienen esa bendición. Y eso es peligroso. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa y el ser humano está expuesto inclusive a perder su vida a causa del pecado. Bueno, hemos visto ese atributo, ¿verdad? Qué interesante. Dice que los ángeles son servidores de los hombres.
Y el otro punto que vamos a ver es que el hombre no caído juzgará a los ángeles. Mire, esto es más interesante todavía. Dice que el hombre no caído juzgará a los ángeles. Primera de Corintios 6:3. Lo vamos a leer. A ver rápidamente. Primera de Corintios 6:3. Qué interesante es, amados hermanos y amigos, estudiar acerca de estas cosas, ¿verdad? Cómo era el ser humano antes de su caída. Y vamos a estudiarlo después de la caída, ¿verdad? ¿Cómo es? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. A ver. Primera de Corintios 6, 3. Dice ahí. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Miren. O sea, Dios, amados hermanos y amigos, Dios está preparando en estos momentos, ¿verdad? A todos los que son cristianos, fieles a Dios y mueran siendo fieles a Dios, les va a preparar para que ellos, hermanos, juzguen a los ángeles. Imagínense. Si los ángeles son seres superiores al ser humano ahorita, porque ellos no conocen el pecado, los ángeles caídos que desobedecieron a Dios fueron expulsados del cielo. Pero los ángeles que mantienen su dignidad, ¿verdad? Para con el Señor, para con nuestro Dios. Ellos ellos sabemos nosotros los cristianos que ellos son superiores a nosotros, los seres humanos. Pero en la eternidad, cuando la iglesia sea llevada al cielo y los cristianos vivan, ¿verdad? Y sean semejantes a los ángeles, ellos juzgarán a los ángeles, imagínense. Imagínense qué maravilloso ese atributo, ¿verdad? Es interesante inclusive. ¿Cómo yo, un ser humano, voy a juzgar a los ángeles? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? De que ese atributo probablemente podía tener Adán y Eva antes de la caída, antes de que ellos desobedecieran a Dios. Lo más importante en todo esto, hermano, es que hacemos esto para reflexionar y para entender de cuántas cosas teníamos los seres humanos, ¿verdad? Y cuántas cosas hemos perdido. Y eso precisamente lo vamos a ver en esta segunda parte. Dice que vamos a ver el estado del hombre después de la caída, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver el estado del hombre después de la caída. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cuando el hombre y Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Hermanos y amigos, la caída del hombre, ¿verdad? En el huerto del Edén no consistió precisamente en que ellos tuvieran sexo, ¿verdad? Que el hombre tuviera sexo con Eva, no. Esa no fue la caída del hombre. La caída del hombre fue cuando ellos desobedecieron lo que Dios les recomendó. Dios les dijo, de todo árbol que hay en medio del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán. ¿Verdad? El árbol que está en medio del huerto no comerán, porque el día que ustedes coman, ¿verdad? Morirán. Eso fue lo que le dijo Dios. Pero la serpiente le dijo a la mujer, le dijo, no morirán, o sea, no moriréis. Ahí está la mentira más grande, ¿verdad? Es como cuando el diablo te dice, no le hagas caso a los que te hablan de Dios, o no le hagas caso a Dios. ¿Para qué le vas a hacer caso? Puedes vivir como tú quieras, tienes libertad. ¿Verdad? Dios obliga a que tú hagas algo, pero puedes tomar las decisiones que quieras. Es verdad, puedes tomar la decisión que quieras porque tienes libre albedrío. Pero lo que no es verdad es que no vas a quedar impune si tú te atreves a desobedecer a Dios, desobedecer su palabra y desobedecer sus leyes. Puedes tomarte inclusive la oportunidad de negar a Dios, de volverte ateo o de volverte la persona más egoísta, idólatra, lo que sea de esta tierra. Pero eso no te exime que no tengas responsabilidad ante Dios cuando tú cierres tus ojos. Porque todos los seres humanos seremos llamados delante de la presencia de Dios y todos daremos cuentas a Él por nuestros actos y por nuestra conciencia. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
O sea, nosotros los seres humanos todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, ¿verdad? Todos los seres humanos hemos cometido errores y hemos desobedecido a Dios. Y por eso Dios, como es misericordioso, nos está haciendo el llamado a que volvamos nuestro corazón a Él de nuevo. Pues bien, ¿cómo es el estado del hombre después de la caída? ¿Verdad? Ya nos vamos a imaginar nosotros cómo es, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Dice, al ser expulsado del jardín del Edén, el hombre, dice, perdió el acceso a la gloria de Dios, o sea, su presencia, ¿verdad? Por causa del pecado no puedes más ver a Dios. Mateo 5:8. Miren, a causa del pecado prácticamente el hombre ya no puede apreciar la presencia de Dios, o sea, la gloria de Dios. Mateo 5:8. Wow, lo vamos a leer. Qué interesante, hermano, y qué triste, hermano, ¿verdad? Amado hermano, amado amigo, si no nos sometemos a Dios, si no obedeces a Dios, si no te arrepientes de tus pecados, si no te reconcilias con Dios y buscas a Jesucristo como tu Salvador, no podrás ver la gloria de Dios, ni en esta tierra ni en la otra, ¿verdad? Ni en la otra vida, mucho menos, ¿verdad? Es triste vivir toda una vida sin sentido, ¿verdad? Porque esta vida no tiene sentido sin Dios. El ser humano no puede vivir sin Dios, porque la palabra de Dios es vida en sí misma para nosotros. ¿Verdad? Es la que nos alienta, la que nos da fuerza, la que nos anima, es la que nos sustenta la vida, ¿verdad? Prácticamente la palabra de Dios. Mateo 5:8 dice ahí, a ver, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, uno de los grandes atributos que el ser humano tenía, Adán y Eva tenían, es que ellos tenían acceso a la gloria de Dios. O sea, ellos podían ver a Dios. Pero por causa del pecado, eso se cortó, ¿verdad? Por eso Jesucristo, a los que Él llama al arrepentimiento, a la obediencia, a creer en Él, para poder obedecer al Padre, Él les decía, ¿verdad? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, amado hermano o amigo, si tú deseas ver la gloria de Dios y disfrutar de la gloria de Dios, vivir eternamente, entonces tienes que limpiar tu corazón, tienes que limpiar tu vida, tienes que limpiar tu mente, tienes que limpiar tu ser. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, reconociendo primero que eres pecador, que has pecado, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y si estás practicando una religión que no te lleva a Dios y no obedeces a Dios hasta ahorita, debes de arrepentirte y abandonar la religión falsa, ¿verdad? Aunque no te guste, abandonar esa religión y volver tu corazón a Dios, ¿verdad? Hay personas que no están dispuestas a hacer nada, ninguna de las dos cosas. Ni arrepentirse de sus pecados, ni mucho menos dejar la falsa religión, ¿verdad? Para ellos es igual, ellos dicen que creen en Dios, pero no sé si es verdad, porque dice la palabra de Dios, el que es de Dios oye la palabra de Dios, hasta ahí no sé. Lo único que dice la Escritura es que el que es de Dios obedece lo que Dios dice. Así que si tú quieres entrar al cielo, debes de obedecer a Dios y creer en el Señor y Salvador Jesucristo. No solamente creer en Dios, sino creer en el Hijo de Dios. Hay personas que creen en Dios, pero no quieren obedecer a Jesucristo como su único Señor. No quieren, ¿verdad? Solamente mencionan a Dios y toda esa cosa. O viven bajo los mandamientos y enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, prácticas religiosas de tradiciones y todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, no se someten al verdadero Dios Todopoderoso. Pues nosotros, los que queremos ir al cielo, debemos de primeramente obedecer a Dios. Entonces, el ser humano prácticamente perdió este atributo, amados hermanos. Él no puede ver a Dios, ¿verdad? Solamente que se arrepienta y se limpie el corazón. Por eso Jesús decía, como leímos en el texto, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Otro punto que perdió, otra situación que el ser humano experimentó después de haberse alejado de Dios fue, al perder la perfección, el ser humano adquirió una imagen distorsionada de Dios, ¿verdad? O sea, el hombre ahora es un hombre caído, es como un hijo pródigo, ¿verdad? Es un hijo pródigo. ¿Por qué digo esto y por qué la palabra de Dios lo dice? Porque el ser humano cuando ha pecado, ¿verdad? Prácticamente se ha alejado de Dios, ¿verdad? Cada quien tomó su propio camino y cada quien hace lo que mejor le parece, lo que mejor piensa. Y cada quien vive de una manera alejado de la presencia y la voluntad de Dios. Por eso para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo, todos los hombres que no creen en su palabra, los que no obedecen a Dios, son como ovejas perdidas, ¿verdad? Andan deambulando por el mundo, son el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Verdad? Dice que este hijo pródigo era el menor de dos hermanos y le pidió la herencia a su padre, ¿verdad? Y su padre no quería, pero se la dio. Y este hijo menor se fue lejos, dice. Y ahí en ese lugar donde fue, se fue, dice, a vivir perdidamente. Malgastó todo lo que le había dado su padre y al final no tenía nada. Vivió una vida llena de pecado y al final no tenía ni para comer, ¿verdad? Al final él se arrepiente, ¿verdad? Y dijo, bueno, hasta los jornaleros de mi padre comen bien y yo estoy acá comiendo, ni siquiera la comida de los cerdos me dan, ¿verdad? Así es que voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores, uno de tus jornaleros. Esa es la parábola del hijo pródigo. O sea, en otras palabras, amigo mío, si tú no has llevado una relación con Dios de obediencia, o si tú hasta ahorita no has conocido al verdadero Dios ni le obedeces, prácticamente, amigo, tú eres un hijo pródigo. O sea, tú eres la oveja perdida. Y sabes qué, amigo, en este día, a esta hora, Dios te está haciendo el llamado. Entrega tu vida a Dios, entrega tu corazón a Él, vuélvete a Él, para que ya dejes de divagar por este mundo y ya no sigas siendo esa oveja perdida, esa ovejita maltratada por el pecado, por la injusticia, por la maldad. El diablo, Satanás, quiere destruir tu vida, tu alma, quiere destruir tu ser, quiere que mueras en el pecado. ¿Para qué? Para que tu alma sea apartada eternamente y para siempre de la presencia de Dios. Amigo, no lo permitas eso. En el nombre de Jesucristo, dile no al pecado, dile no a Satanás y dile a Dios, Señor, yo quiero confesar mis pecados delante de ti y entrega tu vida a Dios. Entonces, amados hermanos, el hombre llegó a ser el hijo pródigo, ¿verdad? Después que fue prácticamente desterrado del huerto del Edén, ¿verdad? Llegó a ser, tener una imagen distorsionada de Dios, o sea, llegó a ser el hombre caído, o sea, el hijo pródigo, ¿verdad? Toda persona que está alejada de Dios es un hijo pródigo, ¿verdad? No ha recibido el perdón de Dios. Por eso es que hay muchas personas que tienen en su corazón mucha tristeza, mucho odio, inclusive rencores, ¿verdad? Y ahí andan perdidas en el mundo y ellas le echan la culpa a los demás, ¿verdad? Como ellos no pueden arreglar su situación, ¿verdad? Delante de Dios, pues ellos viven una vida sin ningún sentido, totalmente alejados de Dios. Son la oveja perdida, el hijo pródigo. Amigo, en este día Dios no desea eso para ti. Dios quiere que seas su verdadero hijo. Así que acércate a Dios, amigo. Entrega tu vida a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, bautízate para que Dios te lave tus pecados y de ahí en adelante vivas una vida nueva en obediencia a su palabra. Y nosotros los cristianos, nuestros hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Cambiando y transformando nuestra mente y nuestro ser. Muy bien. Otra característica del ser humano después de su caída dice que al saber el bien y el mal, dice, el ser humano conoció las consecuencias del pecado en la carne y experimentó el dolor. Muy bien, así es, ¿verdad?
Una vez que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, Adán y Eva, ellos experimentaron el dolor, ¿verdad? Por ejemplo, Eva, ¿verdad? Cuando tuvo sus primeros hijos, ella experimentó el dolor, ¿verdad? Y también ellos experimentaron el dolor en las enfermedades, ellos se enfermaron. Y un día también ellos murieron, ¿verdad? Envejecieron, ¿verdad? Y ellos fueron sacados del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Dios puso un querubín con una espada, ¿verdad? Una espada dice que daba vuelta alrededor del árbol de la vida para que nadie más tuviera acceso a ese árbol, ¿verdad? Para que nadie viviera eternamente ahí, en ese lugar. Ya vieron, o sea, el ser humano experimentó una serie de consecuencias, ¿verdad? Hoy en día esta humanidad está viviendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Las pandemias, la contaminación, la destrucción del medio ambiente, la injusticia, la maldad, el pecado, el crimen, ¿verdad? El engaño, la avaricia, el orgullo, ¿verdad? Las guerras, ¿verdad? El sufrimiento, el hambre, ¿verdad? El asesinato, todo lo malo de este mundo, ¿verdad? Muchas pobres mujeres son utilizadas para delitos sexuales, ¿verdad? Hombres que se enriquecen a causa de eso, ¿verdad? Niños que son violados, ¿verdad? O maltratados. Mujeres que son muertas a causa del machismo, ¿verdad? Y el libertinaje y el pecado, hermano, el homosexualismo, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, las borracheras, todas esas cosas, la drogadicción, amados hermanos, las enfermedades de índole sexual, todas esas cosas están destruyendo al ser humano, ¿verdad? Y muchas personas viven todos los días cargando estas cruces, ¿verdad? A causa del pecado. Pero amados hermanos y amigos, Dios quiere liberar al ser humano. Quiere decirte, deja el pecado, yo te libero en el nombre de Jesucristo. Yo te perdono, ven a mí, entrega tu corazón. Entrega tu corazón a Dios, amigo, ahora que hay oportunidad. Mañana puede ser muy tarde. Hay personas que no han logrado eso. Cuando uno les habla de la palabra de Dios, estas personas han dicho, mañana, hermano, dentro de un año, estoy muy joven. Cuando ese mañana a veces no llega para ellos, ¿verdad? Porque ¿quién es el dueño de nuestra vida? ¿Acaso no es Dios? Si Él te da vida es porque quiere que la disfrutes de una mejor manera. Pero si tú vives tu vida solamente en el pecado, en la injusticia, en la maldad, en la desobediencia a Dios, desobediencia a tus padres, desobediencia a las personas, a las leyes, a lo correcto, pues déjame decirte que tú estás ahorita en el camino en el cual Dios está viendo tu actitud. Y si Dios ve que tú no te vas a arrepentir, Dios te corta la vida, ¿verdad? Porque Dios alarga la vida a los que son agradecidos, a los que reconocen de que la vida proviene de Dios. Y Él desea darnos vida y bendiciones en abundancia, pero con obediencia a su palabra, ¿verdad? Así es que el ser humano, entonces hemos leído, experimentó, ¿verdad? Esa condición, ¿verdad? De ser prácticamente un hijo pródigo, ¿verdad? Y experimentó el dolor, experimentó la muerte, la enfermedad, ¿verdad? Hoy en día las personas no viven mucho tiempo, mueren hasta jóvenes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo fue el estado del ser humano después de su caída? Dice, antes el ser humano era inmortal, ahora sufre en su cuerpo el cansancio que viene de la lucha, el trabajo con sudor, para alcanzar a media el dominio de la naturaleza. Y es verdad, ¿verdad? Toda la vida, nuestra vida como seres humanos es una vida de cansancio. Nos cansamos, a veces si comemos algo nos hace daño. O sea, el cuerpo ya no es igual, o sea, el cuerpo ya no es inmortal. El ser humano antes de la caída era inmortal, ¿verdad? Con Adán y Eva, ellos eran inmortales, no se enfermaban ni morían. Ahora no, ahora el ser humano prácticamente carga todas estas consecuencias, ¿verdad? A causa del pecado. ¿Qué más, amados hermanos y amigos, verdad? Dice, en jerarquía dice, queda inferior a los ángeles. Salmo 8 del 4 al 5. O sea, antes el ser humano era superior a los ángeles,
¿verdad? O tenía prácticamente un nivel superior, pero ahora, después de la caída, llegó a ser inferior a los ángeles. Por eso es que nosotros no somos superiores a los ángeles, ahora somos inferiores a los ángeles. A ver, leamos Salmo 8, 4 y 5 para afirmar lo que dice acá la Biblia. Salmo 8, 4 y 5, a ver. 8, 4 y 5 dice ahí, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites, ¿verdad? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ¿verdad? Muy bien. O sea, el ser humano llegó a ser menos que los ángeles, ¿verdad? Después de la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Eso es lo que entendemos según la palabra de Dios, ¿verdad? En jerarquía, entonces, quedó en un estado inferior a los ángeles. ¿Qué otra característica podemos hallar, amados hermanos y amigos, después de la caída del ser humano? Dice, en intelecto, dice, solo le queda el 10% de su potencial, relegándose el resto al nivel subconsciente. Segunda de Pedro 2:11. Miren, o sea, en intelecto dice que solamente tenemos el 10% de nuestro potencial. ¿Y dónde está el 90%? ¿Verdad? Solamente fue relegado, dice, el resto al nivel subconsciente. Vamos a ver esto para entenderlo. Segunda de Pedro 2:11. A ver. Qué interesante, hermanos y amigos, esto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el ser humano experimentó y perdió, hermanos, después de la caída del ser humano, ¿verdad? Después de la desobediencia a Dios. Qué importante es que nosotros obedezcamos a Dios. Si queremos tener sabiduría, inteligencia, ¿verdad? No es que no tengamos, sí tenemos los seres humanos, pero dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si obedecemos la palabra de Dios y entendemos lo bueno y lo malo, entonces eso nos va a dar sabiduría para entender y para avanzar mejor en esta vida, ¿verdad? Y no fracasar, ¿verdad? Si tú tienes sabiduría, puedes entonces administrar bien tus pensamientos, tu vida. Todo lo que haces va a tener una mejor dirección y va a tener un mejor fin, ¿verdad? Pero si actuamos sin sabiduría, o sea, sin la obediencia a Dios, o sea, haciendo cosas buenas y malas, vamos a fracasar, vamos a tener problemas, ¿verdad? Por eso es que así dice la palabra de Dios. Entonces, leamos segunda de Pedro 11, dice. A ver. A ver, segunda de Pedro. A ver, 2:11. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales, dice, irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¡Wow! Miren, o sea, el ser humano, como no entiende las cosas de Dios, ¿verdad? Perdió ese intelecto, ¿verdad? Tuviéramos un 100% de intelecto, pero dice, hermano, pero entonces todos los seres humanos somos brutos, me está diciendo. No, no es que no entendamos las cosas, sino que las hemos perdido, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Esa capacidad que teníamos ese potencial de entendimiento con el intelecto que teníamos antes de la caída. O sea, el ser humano solamente utiliza un 10%, ¿verdad? De ese intelecto, solo le queda el 10% de su potencial y entonces fue relegado, dice, ¿verdad? El resto al nivel subconsciente. O sea, en otras palabras, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. O sea, solamente tenemos el 10% de ese intelecto para desarrollar las cosas y el 90% lo hemos perdido. O sea, ha quedado relegado en nuestro subconsciente. Por eso es que dice que sabiendo las cosas
a veces actuamos de manera irracional, o sea, peor que inclusive que una bestia, ¿verdad? Hay personas que han llegado a un nivel tan bajo que son capaces de matar a alguien y pueden estar durmiendo con esa persona muerta debajo de su cama. Sí, ¿verdad? Hasta ese nivel, ¿verdad? Que ni los mismos animales maltratan al ser humano como el mismo ser humano. Se vuelve peor que una bestia, hermano. Por eso es que ahí vemos ahorita en este mundo que hay seres humanos, hay gobernantes que son malvados, ¿verdad? No les importa matar, no les importa mentir, no les importa causar injusticia a los seres humanos, a sus habitantes o a los que están ahí alrededor de ellos, no les importa. O sea, tienen el racionamiento totalmente embotado, o sea, el 90% del intelecto no lo utilizan y se comportan como animales irracionales, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, lo vamos a leer porque es interesante, 2 de Pedro 2:11. A ver, lo vamos a leer, 2 de Pedro 2:11 dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. O sea, aún los mismos ángeles dice que no maldicen, ¿verdad? A Dios y no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. O sea, ellos respetan la palabra de Dios y ellos inclusive no maldicen, inclusive al mismo diablo no lo maldicen. Pero el ser humano, dice la palabra de Dios, aquí dice el versículo 12, dice, por esto hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, en otras palabras, está hablando de aquellos que hacen el mal y no razonan, ¿verdad? Inclusive los mismos líderes y profetas religiosos falsos, líderes y profetas religiosos, ¿verdad? Muchas religiones falsas, ¿verdad? Y estos líderes que tienen estas religiones, ellos saben perfectamente, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, no la respetan. Hacen lo que les da la regalada gana y dicen lo que les da la regalada gana, ¿verdad? Y no se someten a Dios, o sea, son como seres irracionales. Así es también toda aquella persona que anda metida y anda perdida en el pecado, que anda en desobediencia a Dios, ¿verdad? O sea, no razona perfectamente. Su intelecto fue relegado totalmente, ¿verdad? Y el ser humano después de la caída perdió el 90% de su intelecto, ¿verdad? Entonces, amados hermanos y amigos, Dios quiere devolvernos esas facultades a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios. Si tú quieres recuperar, ¿verdad? Todo lo que has perdido, lo que hemos leído, ¿verdad? Lo que hemos perdido después de la caída de Adán y Eva, entonces lo que necesitamos es volver nuestra vida a Dios, obedecer a Dios, oír la palabra de Dios y obedecerla, ¿verdad? Que cuando alguien te hable del evangelio, de la obediencia a Cristo, obedezcas lo que Dios dice. Vamos a terminar acá, amados hermanos y amigos. Dice que el principado de su dominio sobre el mundo fue tomado por el diablo al ser esclavizado por este. O sea, una vez que el hombre cayó de la gracia de Dios, nosotros recordemos que el diablo ese prácticamente tomó posesión, ¿verdad? De todo lo que hay de dominio en este mundo, ¿verdad? Y fue tomado por el diablo, dice, al ser esclavizado por este. O sea, el dominio que antes el ser humano iba a tener sobre el mundo, ¿verdad? Lo entregó prácticamente al diablo y por eso el diablo ahora ha tomado posesión del ser humano, de aquellos que no se someten a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Es increíble, Lucas 4, versículos del 6 y 7. Por eso es que en el mundo, hermanos, miramos tanta maldad, ¿verdad? Tanta injusticia. Millones de millones de dólares en armamento nuclear, en armas de destrucción masiva, misiles terribles que no nos podemos ni imaginar una guerra con esas armas. Prácticamente se desaparece la raza humana.
Pues ese intelecto, ese poder que antes el ser humano tenía, el diablo lo agarró, ¿verdad? Para ahora dominar al ser humano, para dominar al mundo. Y por eso es que estamos amenazados, ¿verdad? Pero solamente los hijos de Dios podrán salir de eso, amados hermanos y amigos. Vamos a terminar acá de esta clase interesante, Lucas 4, 6 y 7. Ahí vamos a terminar en este día. Lucas 4, 6 y 7 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Verdad? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Miren, hermanos, o sea, el diablo, ¿verdad? Tiene el poder de las naciones, ¿verdad? Tiene el poder inclusive con aquellos gobernantes. El diablo le ha dado eso. ¿Para qué? Para dominarlo, para que ellos hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? Por eso es que miramos este mundo de tanta injusticia, ¿verdad? Un mundo lleno de hombres malvados, ¿verdad? Que por medio del diablo, por medio de la tentación, ellos agarran el poder. ¿Para qué? Para hacer y deshacer lo que les da la regalada gana. Y de esta manera ellos mismos son sometidos por el mismo Satanás, ¿verdad? Pudiendo ellos haber tenido control de lo que Dios le dio al ser humano. En este caso, dominar al mundo. Dominarlo no para destruirlo ni contaminarlo como ahora, sino para tener una buena administración de las cosas que Dios creó. Pero ahora no es así, lastimosamente. Por eso es que miramos este mundo, ¿verdad? Hombres que se llenan de tanto poder, pero ese poder, ¿verdad? Es porque el diablo los tiene esclavizados a ellos. Y por medio de ese poder ellos terminan, ¿verdad?, abusando de las naciones. Bueno, hermanos y amigos, hemos visto, ¿verdad?, todas estas cosas antes de la caída del ser humano y después de la caída del ser humano. ¿Para qué lo hemos visto? Para que reflexionemos y miremos qué es lo que nos conviene. Ahora nos conviene ponernos a cuentas con Dios para que Dios nos pueda devolver todas esas capacidades, esos atributos y todas esas cosas de